Vamos a ver hoy un concepto fundamental dentro de lo que es álgebra, que es el de matrices. Para ello vamos a tener que definir un par de cosas para poder estar ordenados cuando hablemos de matrices. Bien, normalmente vamos a hablar de matrices reales que vamos a denotar dentro de unos paréntesis grandes y van a estar ordenados de una forma específica. ¿Mm? Usualmente la explicación de todo este tema comienza con la definición de la matriz como un conjunto ordenado de números dentro de unos paréntesis. Estos conjuntos ordenados de números normalmente parten del producto cartesiano, donde tenemos un elemento im por uno in, donde la definición es la siguiente. Tenemos, se define ¿cuál era el código para las llaves? Se me fue. Ahí está. Donde cada uno de estos valores y j va a estar dentro de lo que es im e in, que son justamente los naturales iniciales. Así se va a definir específicamente la matriz cuando hablemos de filas y columnas, donde i pertenece, o sea, i es un subconjunto en alguna forma de im y j es también un subconjunto de in, donde estos ins los vamos a definir como el conjunto de los primeros naturales. ¿Mm? ¿Esto por qué? ¿Y qué son estos IN, IM y J? Bueno, IN e IM son esto, el conjunto de los naturales de los primeros elementos. ¿Mm? O sea, el uno, el 2, el 3, los naturales. Y J van a ser lo que es la fila y la columna de la matriz. Entonces, nosotros cuando nos estemos refiriendo a una matriz, vamos a ponerle nombre a esta matriz. Vamos a llamarla A. Esta matriz A va a tener como primer elemento al valor A 1, 1. A ver si con el... Voy a hacer una prueba a ver para antes de continuar.
A ver si podemos hacerlo todo esto directo en látex. Que va a quedar más lindo, creo. Sí. Bien. Y acá, en vez de que capture este. Ahí está. Esto se va a ver mucho más lindo al momento de trabajar. Sí, esto ya sé que tenía que estar preparado, pero vamos improvisando en la marcha. Ahí está. Bueno, vamos a volver a definir. Definimos este primer conjunto. Vamos a definir I sub n. Ahí está. Definimos I sub n como el conjunto de los naturales, los números naturales que ya conocemos. O sea, esto es el conjunto de todos aquellos números enteros positivos. Ahora vamos a definir para lo que sigue el producto cartesiano. O sea, primero tenemos dos intervalos de naturales, IN e IM. Una vez que definimos esto, definimos o sea, tomamos IN e IM cuya definición son lo mismo, el conjunto de los naturales para ambos casos, y el producto cartesiano de estos como la siguiente definición. IM por IN va a ser IJ tal que esto. Ahí está. Ahí está la definición. Definimos ese producto cartesiano. Donde I pertenece a M, o sea, I pertenece a IM y J pertenece a IN. Recordemos que I va a ser nuestra. O sea, ahora vamos a definir qué es SI y SJ. I va a ser el número de columna, de fila. Tanto que J va a ser el número de columna. Bien. Entonces,
Cuando nosotros definimos la matriz A va a quedar definida por una matriz de diferentes elementos, donde vamos a ubicar en el primer elemento el valor A11, en el elemento siguiente A12, hacia abajo A21 y al lado A22. De la siguiente forma. O sea, esta sería una matriz A genérica. Perdón, vamos a bajarlo un poquito. No, vamos a poner esto centrado. Así se ve bien lo que estamos estudiando. Ahí está. Esta sería una matriz A genérica, donde cada elemento está definido por su fila y su columna. Entonces, el primer elemento de A lo vamos a marcar con un color. Vamos a poner rojo. No, le vamos a poner negrita. Que es más fácil. Bueno, no es más fácil. Ah. Ni se nota. Bueno. El primer elemento de A11, va a ser el que esté en la fila 1, columna 1. Acá es donde entra la definición que hicimos antes. ¿Qué definimos nosotros? Que IN e IM son números naturales. Entonces el producto este va a estar dado por los IJ. I pertenece a IM. Entonces estamos definiendo que I es un número natural. IJ pertenece a IN. Entonces estamos definiendo que también es un número natural. Por lo cual, cuando empezamos los números naturales, ¿por dónde arrancan? Por el 1. Entonces el primer elemento de la matriz nueva que nosotros tenemos va a ser el 1, 1. Si nos movemos hacia el costado, o sea, si seguimos dentro de la misma fila, porque I representa las filas, como dijimos acá abajo, entonces dentro de la misma fila siempre va a ser 1, la primera coordenada. Y después hacia abajo vamos a ir aumentando la columna. Entonces, lo que esté dentro de la primera fila va a llamarse 1, 1, después 1, 2, después 1, 3. Nos tenemos un tercer elemento. Va a ser el 1, 3. Tengamos en cuenta que no es 13, sino 1, 3. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la columna. O sea, en la fila 1 lo que va a cambiar es la columna, el número del costado, el J. Por eso se definen IJ. Y si seguimos extendiéndonos hacia el costado, ¿no? Seguimos añadiendo elementos hacia el costado. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con el valor 1, 1M. Porque vamos a definir que A, vamos a definirle que A pertenece a N por M. Tendríamos que definir entonces A in R de N por M tal que ahí estaría. Así ponemos el tope de un lado y del otro. Entonces ahí definimos la matriz A perteneciente a Rayleigh de N por M, donde si nos extendemos para el lado derecho vamos a llegar a el valor 1M. Que también podríamos llamarle valor 1J, porque J representa la columna. Hacia abajo se sigue lo mismo.
O sea, una vez que nosotros nos extendemos hacia abajo, vamos a llegar a tener el siguiente, el 3,1, ¿no? Y después de unos elementos más, vamos a llegar a tener el valor n1. Bien. M filas, n columnas. N filas y m columnas. Bien. Entonces, ahí tenemos el esqueleto principal de la matriz. Y como vemos, también está que nosotros tenemos una diagonal donde tenemos el A22. Subsiguiente vendría el valor A33. Y si extendemos en diagonal la matriz, ¿qué surge? Va a surgir un valor que tiene las mismas coordenadas en un lado que en el otro. Que sería el ANM. Me quedó chueco, ¿por qué? Me falta una persona. Acá. Bien. Ahí tendríamos el esqueleto principal de la matriz. O sea, toda matriz determinada de n por m va a estar definida de esta forma. Donde tenemos los elementos hacia arriba que va cambiando el número de columna, los elementos hacia abajo que va cambiando el número de fila, y en diagonal vamos a tener el elemento que es igual en ambas partes. Y ahí tendríamos la matriz. En la matriz, cuando nos referimos a uno de estos, vamos a estar definiendo A y J al primer elemento y al segundo elemento. O sea, A y 1J1, y 1J2, y 1J3, y así sucesivamente. Acá hacia abajo lo mismo. Y 2J1, y 3J1. En la cantidad de filas y columnas va a estar definida por este R de N por M, donde lo único que hay que hacer es contar las filas en horizontal y las columnas en vertical. Así sabríamos cuánto tiene. Esta matriz va a tener M columnas por N filas. Por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto aplicado. Si tenemos la matriz, digamos, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Se vería así. Perdón, esta matriz se va a llamar B. Y vamos a borrarle todo el preámbulo. La matriz B, si la queremos definir, cuántas filas y columnas tiene, sería un dato importante. Por ejemplo, definí que tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, B en dimensión sería de dimensión 2 por 3. No, ahí está,
Y ahí nos quedaría la definición de esta matriz, ¿no? B se pertenece a reales de 2 por 3, donde tenemos 2 filas y 3 columnas. Y a la vez nosotros podemos definir cada elemento de B. Además, por ejemplo, si nosotros queremos preguntarnos cuánto vale B 2,1, podríamos responder cuál es B21. B21 tenemos que ir a la fila 2, columna 1. B21 sería igual a 4. Entonces lo marcamos. B21 es 4. Si quisiéramos marcar cuánto vale, por ejemplo, B32, lo único que B32 no va a existir, por ejemplo. ¿Por qué? No me acepta el no existe. B32 no va a existir porque no hay fila 3, sencillamente. Pero todo lo que exista dentro de la matriz en el espacio vectorial de que estoy trabajando, voy a poder ubicarlo por fila y columna. Pero en este caso, por ejemplo, la fila 3 no existe. Por lo cual 3,2 no puede existir. Pero por ejemplo puedo encontrar a 2,3. 2,3 es 6. Fila 2, columna 3. Es como pensarlo en la batalla naval. O sea, no es otra cosa que eso. Vas buscando por fila y por columna hasta que encuentres el valor. Bien, entonces definido más o menos así, tenemos la matriz. Las matrices se representan en mayúsculas y sus elementos en minúscula. O sea, para escribir bien esto, tendría que yo escribir así. Para respetar un poco la notación. Entonces, B, el nombre de la matriz, se escribiría en mayúscula. Y cada elemento de la matriz se escribiría en minúscula. El orden es básicamente, o sea, cuando hablamos de orden, estamos haciéndonos referencias al espacio de la matriz. Podríamos definirlo, que es el número de filas y columnas. Entre paréntesis, n por m. Entonces, cuando nosotros queremos saber de qué orden es una matriz, o si una matriz es de un orden mayor al otro, lo único que tenemos que hacer es mirar la cantidad de filas y columnas que tiene. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene 2 filas por 3 columnas, así que yo sé que vamos a definir que A es de orden n por m, mientras que B es de orden 2 por 3. Por ejemplo, o sea, referenciando las dos matrices que tenemos acá arriba, ¿no? Obviamente va a estar incluido, o sea, si vos definís la matriz, la definís con su orden. Dentro de la primera parte, en el preámbulo, vos definís que pertenece a una matriz de determinada dimensión, que es lo que nosotros pusimos antes. Bien, ahora vamos con algunas matrices que son importantes. La matriz nula. La matriz nula, como su nombre lo indica, es una matriz que tiene todos valores nulos. O sea, todos ceros. Su forma de definirse sería principalmente decir en notación matemática, ¿eh? Para todo i y para todo j,
N y J igual 0. Esa sería su forma de definirla y su nombre es, o sea, el nombre de la matriz puede ser llamada N por nula o simplemente 0. Esos serían los nombres que tiene la matriz. Vamos a ver cómo se vería una matriz de este estilo, que no es nada sorprendente, sencillamente es una colección de ceros. Sería algo así. Esto podemos servir para definir la matriz. La matriz. La matriz identidad. Entonces, bueno, la matriz nula es esto. No tiene mucho misterio y la llamaremos N. O, como dijimos antes, 0. Ahí está, le cambié el nombre. Bien. Es aquella que contiene todos los elementos 0. La siguiente matriz es la matriz cuadrada. Que una matriz cuadrada es aquella que tiene igual filas que columnas. Así, por ejemplo, podríamos tener la matriz cuadrada de segundo orden. Vamos a escribirlo. Bueno, acá sería, vamos a poner A de 2 por 2. A sub 1, 1. Ahí está. Esta sería una matriz cuadrada de 2 por 2. O sea, lo que cambia acá en la matriz cuadrada para definir la que es cuadrada es el orden justamente que es el que hablamos antes, la cantidad de filas y columnas. Por ejemplo, si queremos una de 3 por 3, lo único que tenemos que añadir es una fila y una columna extra, ¿no? Vamos a definir a dentro de 3 por 3 y vamos a tener que añadir a cada elemento el 3. Esta sería la 2, 3. Y añadimos una fila nueva con todos elementos 3. Tendría esta, a diferencia de la anterior, un 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Ahí tenemos definida. Como vemos, se va avanzando en la fila y en la columna sumándole los elementos que corresponden. Dentro de la diagonal de esta matriz está formada por todos elementos que tienen igual i que j. Como lo podemos ver. O sea, la diagonal de la matriz cuadrada elementos que tienen i igual j. Esto quiere decir que vamos a tener todos los elementos de la diagonal ubicados en los elementos A, 1, 1, A2, 2, A3, 3,
Y así podemos continuar hasta el ANN. Que los ponemos entre llaves. Así queda mejor. Aparte, podemos conseguir la traza de la matriz cuadrada. La traza es la suma de los elementos de la diagonal. O sea, definimos una operación dentro de las matrices, ¿no? Esto lo estamos definiendo para la matriz cuadrada porque las matrices irregulares no van a tener diagonal, sino más bien podemos armar una escalera o algún elemento distinto. Ya había que estaba en silencio durante 2 horas y no me había dado cuenta. Una vez que pasó eso, estuve en silencio, no me di cuenta y no quiero repetir ese problema. Bien. Entonces, la traza de la matriz va a ser la suma de estos elementos diagonales. Se escribiría TR de A. Y sacaríamos acá chau a esto. Control Z. Más. 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 Y esto, chau. Se escribiría así, ¿no? Digamos que la traza va a ser los elementos sumados de la diagonal. Matriz diagonal. La matriz diagonal es una matriz cuadrada, o sea, ya, para empezar, la de matriz diagonal vamos a tener que es una cuadrada, ¿bien? Y vamos a copiar esta parte. Como decía, la definición matemática de la matriz diagonal sería que todos los elementos que no sean IJ son nulos. O sea, cuando I J, entonces arrow AIJ igual 0. Esa sería la definición. No, yo había puesto right. Perdón. Left me salió al revés la flecha. Right arrow, ahora sí. Entonces, la matriz diagonal va a ser esta. Donde cada vez que I sea distinto de J, va a valer 0. ¿Eso qué quiere decir? Que como cancelaste todo lo que no es IJ, todo lo que sí sea, va a quedar con valor. Vamos a ver en el acá en un molde cómo quedaría. Quedaría de esta forma. Todos los elementos que son distintos el A y el J, perdón, el I y el J, como por ejemplo 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, todos esos van a ser 0. En cambio, todos los elementos que tengan I y J iguales van a valer su valor. Vamos a dar un ejemplo con números para que esto no sea tan abstracto. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, en el primer valor vamos a poner un 1, en el segundo valor un 2 y en el tercer valor un 3. Y ahí nos quedó una matriz diagonal. Bien, la matriz diagonal
repasamos, es una matriz cuadrada que cumple esto. ¿Mm? Y tenemos una subdefinición de esta matriz diagonal que es la matriz escalar. Que es donde todos los elementos de la diagonal son iguales. Una matriz diagonal que cumple que todos sus elementos son iguales. El ejemplo vamos a tomar el de arriba, pero vamos a poner así. Ahí. Esta sería una matriz escalar, que es una matriz diagonal, pero que cumple que sus elementos son todos iguales. Esto de la matriz diagonal, la matriz escalar nos va a servir después para cuando tengamos la inversa, por ejemplo. La matriz, ahora viene una importante, que es la matriz identidad, unidad, o sea, la matriz unidad o identidad, que es aquella donde es una matriz diagonal donde todos sus elementos son 1. O sea, es una matriz especial por ese estilo. Diagonal que cumple que todos sus elementos son 1. Por eso en el ejemplo no podía poner el 1, si no se me convertía en una... Perdón, no es escalar, sino identidad o unidad. Ahí está. Bien. Después tenemos dos matrices que son cortes de la matriz original, que es la matriz fila y la matriz columna. La matriz fila sería la que tiene una sola fila y es de orden 1 por x. O sea, 1 por n, perdón. El orden es 1 por n perteneciente a R de 1 por n. Ahí está. La matriz columna es lo contrario. Tiene una sola columna y es de n por 1. M por 1. O sea que su dimensión es m por 1.
Me olvidé de borrar esta parte. 1 por n y m por 1. Ahí está. Ahora sí. Después de 20 arreglos, ahora sí quedó. Bien. Entonces, la matriz fila y la matriz columna nos van a servir para cuando veamos, por ejemplo, em, operación de matriz sin sumo producto. Por otro lado, vamos a definir que esto termina desembocando en lo que son los vectores. Vector, ¿no? Se denomina vector a toda matriz fila o columna. Esto se engancha con la primera parte de la materia, donde nosotros hablamos de qué es un vector en el espacio. Bueno, un vector se puede pensar también como una matriz de tipo fila o columna. Después tenemos la matriz opuesta. Por favor, no confundí con la inversa, que es aquella que tiene todos los signos contrarios. La matriz opuesta se definiría de la siguiente forma. O sea que tiene todos los signos contrarios. Se denomina menos A. Y, bueno, si tenemos la matriz A, contrarios. Vamos a definirla bien. Espera. Si tenemos A, definimos a B, que es la matriz opuesta, de la siguiente forma. Doble implicación. Ahora lo pongo visible. Doble implicación. Para cada I. Para cada J. Se define que B sub I sub J es igual a menos A sub IJ. Sería algo así la definición. B se puede llamar como menos A mayúscula, porque las matrices se nombran con mayúsculas. Y sería el siguiente caso. Vamos a definir una de 2 por 2.
Vamos a definir una matriz de 2 por 2 llamada A. A de 2 por 2 sería 1, 2, 3 y menos 4 vamos a definirle. Esta sería A. Y ahora vamos a definir la opuesta de A, que sería menos A, donde los signos de cada uno de los elementos se cambian. Y nos quedaría así. No, soy no equivocado. Yo quería una línea que separara. Bien. Como podemos ver, se mete con la definición de cada uno de los elementos internos de la matriz. O sea, define que B y J va a ser el valor de A y J, pero con signo cambiado. Esa sería la opuesta. Vamos a definir, una vez que ya tenemos más o menos a las matrices generales, vamos a definir las operaciones entre matrices. En una nueva página. Vamos a definir las operaciones entre matrices. Suma de matrices. Va la suma y la resta, básicamente. Bueno, vamos a definir primero la suma. Primero que nada, vamos a definir los elementos importantes. En la suma, solo se pueden sumar matrices de mismo orden. O sea, a lo sumo, si alguna no es del mismo orden, la podremos ajustar. Pero en sí solo se pueden sumar si son del mismo orden. ¿Por qué? Porque vamos a tener tanto el resultado condicionado como los elementos que se toman condicionados. El resultado va a ser del mismo orden de las matrices. Y el resultado de cada elemento se obtiene de sumar los elementos en la misma ubicación. Estos serían los preceptos. Matemáticamente hablando, se escribiría de la siguiente forma. Tenemos la operación básica A más B es C, siempre con mayúsculas porque son matrices, donde se va a cumplir que
para todo I y para todo J se cumple que C sub IJ es igual a sub IJ más B sub IJ. Esto puede parecer difícil, pero en realidad es bastante lógico y bastante simple. Vamos a hacer la suma primero usando elementos y después vamos a hacer una suma. Vamos a hacer una suma de ejemplo, ¿no? Vamos a determinar el valor de la matriz A de 2 por 2, donde vas a tener A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Y después vamos a tener que le sumamos la matriz llamada B, cuyos elementos son B, 1, 1, B, 1, 2, B, 2, 1 y B, 2, 2. Voy a sacarle las definiciones del medio y ahora lo hacemos visible. Ahí está. Sería la definición de cada una es esta y después tendríamos una matriz llamada C que se va a definir de la siguiente forma. A1, 1 más B1, 1. A1, 2 más B1, 2. A2, 1 más B2, 1. Y A2, 2 más B2, 2. Básicamente la suma de dos matrices va a ser sumar sus componentes. Entonces digamos que tenemos dos matrices para sumar, que sean 1, 2, 3 y 4, con la matriz 5, 6, 7 y 8. ¿No? 1, 2, 3, 4 con 5, 6, 7 y 8. El primer elemento va a ser 1 más 5. El segundo elemento va a ser 2 más 6. El tercer elemento sería 3 más 7. Y el cuarto elemento sería 4 más 8. Quedándonos de esta forma. 1 más 5, 2 más 6, 3 más 7 y 4 más 8. Que esto sería igual a 6, 8, 10, 12. La suma, definida de esta forma, quedaría así.
Después tenemos unas definiciones, o sea, las propiedades, específicamente hablando de la suma, que son las siguientes. Vamos a iniciar una numeración. Y todo esto ítem. Tenemos la ley de cierre. La ley de cierre indica lo siguiente. La suma de matrices da otra matriz del mismo orden. Esto ya sería propiedades, ¿no? Entonces sabemos que la suma de dos matrices cualquiera va a dar una matriz del mismo orden que teníamos. Propiedad asociativa se cumple. ¿Cuál es la propiedad asociativa? O sea, si yo sumo A más B más C, es lo mismo que sumar A más B más C. O sea, cómo las asocie no va a alterar el resultado final. Ítem. Es conmutativa, por suerte. Y que sea conmutativa quería decir que yo puedo sumar en cualquier orden. O sea, A más B es lo mismo que B más A. Existe un neutro para la suma. Propiedad no poco importante. ¿Cuál va a ser el neutro de la suma? La matriz 0 o la matriz n. Porque si yo a una matriz que tiene elementos le sumo una matriz que tiene todos ceros, no afecta. Y eso es el neutro, el que no afecta cuando yo hago la operación. Admite la existencia de un neutro. El neutro ya lo vimos, es la matriz opuesta. ¿Por qué? Porque el neutro, o sea, el elemento simétrico es aquel que nos va a terminar dando 0 por oposición. O sea, aquel que al sumarlo me va a dar 0. Y sabemos que la matriz opuesta justamente es la simétrica de la matriz normal. Lo podríamos escribir de esta forma. O sea, si tenemos una matriz A y le calculamos la opuesta, es lo mismo que tener la opuesta y sumarle la normal y me tiene que dar 0. Y dentro de la propiedad de matrices puras, porque esto se cumple para los grupos de números en sí, o sea, si tenemos los números naturales, también se pueden cumplir estas propiedades, pero dentro de lo que es matrices, se da que la traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. Que bueno, esto también cae obvio cuando sabemos que la traza es los elementos de la diagonal, y tener la traza de A más B es sencillamente descomponer en A y en B las trazas. Pero bueno, nunca está de más mencionarlo, por si alguien lo pregunta en algún momento. La resta en sí se puede pensar como sumar la opuesta de la matriz B. O sea, toda la operación, toda la que referimos antes, se puede pensar al revés. Resta. Se puede empezar al revés y que nos quede lo siguiente. Que restar A y B equivale a sumar a A la matriz opuesta de B. Lo que sería decir lo siguiente.
O sencillamente restar. O sea, en vez de venir acá y decir, bueno, AI más BI, o sea, AIJ más BIJ es AIJ menos BIJ. Producto por escalar. Básicamente, producto por escalar va a ser multiplicar un número por la matriz a cada elemento. Es como distribuir un número dentro de cada elemento de la matriz. Su definición es la siguiente, ¿no? Eh, alfa. Recordemos que los coeficientes, o sea, los escalares se escriben con letras griegas. Para todo i, para todo j, b sub ij es igual a alfa sub ij A y B pertenecen de m por n. Esto lo ponemos en el centro. Y esto lo damos vuelta, que no sé por qué lo escribí al revés. Este. Bien. Alfa por A es igual a B. Si tal que para todo I, para todo J, alfa por A y J es B y J. Donde tenemos que A y B pertenecen a R de M por N. Vamos a dar un ejemplo con matrices 2 por 2. Así queda un poco más entendible esta cosa. Tendríamos que alfa por toda esta cosa, ¿a qué va a ser igual? Ahí está. Vendría a ser esto. Alfa por A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. El alfa se distribuiría a cada uno de los elementos y cuando haga esta cuenta de cuánto da alfa por tanto, me va a dar el valor de tanto, de B. Así, A y B pertenecen a R de M por N, porque al distribuir se va a distribuir uniformemente dentro de las matrices y van a tener el mismo, la misma dimensión, ¿no? Vamos a hacerlo con números, así no queda tan en el aire. Tendríamos la matriz A, que va a ser 1, 2, 3, 4, multiplicada por 2. ¿Cómo quedaría entonces esto?
sería 2 por 1. Después sería 2 por 2. Después 2 por 3. Y finalmente 2 por 4. Eso. Y el resultado de esa cuenta me daría los valores finales, que serían 2, 4, 6 y 8 respectivamente. Acá tendríamos las propiedades del producto por escalar. Nuevamente vamos a abrir una lista. Obviamente, si hacemos 0 por A, va a terminar dando la matriz nula, ¿no? O sea, primera propiedad, se obtiene la matriz nula al hacer 0 por A. Y seguimos con la matriz nula. 0 por la matriz nula va a ser igual a la matriz nula. Uniendo estas dos definiciones, tenemos lo siguiente. Si se cumple alfa por A igual nula, esto deriva de una doble implicación donde o bien alfa es 0 o A es nula. O sea, alguna de estas dos se tiene que cumplir. También puede pasar que ocurran las dos a la vez. Puede ser alfa 0 y A nula. O sea, no es mutuamente excluyente. Pero alguna de las dos tiene que ocurrir. Siguiente. 1 por A es A. Tengamos en cuenta que 1 para nosotros sería la matriz identidad, ¿no? No, perdón, acá no es una propiedad de suma de matrices. 1 por A es A, porque sencillamente multiplicar por 1 es no hacer nada. Después esta es distributiva respecto de la suma. O sea, el producto por escalar es distributivo respecto a la suma de matrices. Eso quiere decir que alfa de A más B es alfa de A más alfa de B. Y al revés, puede ser distributiva respecto de la suma de matrices o distributiva respecto de la suma de escalares, donde alfa más beta
es igual a alfa por A. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Más beta por A. Y obviamente, como ya sabemos, la traza es la diagonal. Y como todo se multiplica por el alfa, la traza de alfa por A va a ser igual a alfa por la traza de A. Esto cae de maduro también. Porque si la traza es la suma de toda la diagonal, al sacar la diagonal, sumarla, si yo la multiplico por el valor a la matriz, me va a quedar todos factores comunes que puedo extraer después de la suma. Entonces, sencillamente puedo o hacer la multiplicación por escalar y sacar la traza, o a la traza multiplicarla por el escalar, que va a dar lo mismo. Si el escalar divide a la matriz, es lo mismo que pensar el producto por 1 sobre alfa. ¿Bien? Esto ya fuera de las propiedades, ¿no? Podría pasar que yo tenga A dividido alfa, en cuyo caso A dividido alfa va a ser como dividir a todos los elementos por alfa. Bueno, que es lo mismo que pensar como multiplicación por división, pero para que quede claro nada más. Bueno, vamos con lo realmente complejo de esta parte, que es el producto de matrices. Acá vamos a tener dos matrices, ¿no? Vamos a determinar a A perteneciente a R de M por N y a B perteneciente a R de P por Q, donde M, N, P y Q son números. Bien, son el orden de cada una de las matrices. Se puede multiplicar si N es igual a Q. O sea, la cantidad de columnas de la primera matriz es igual a la cantidad de filas de la segunda matriz.
columnas de la primera matriz es igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Voy a espaciar esto un poco así se ve bien. Ahí. Una vez que sé que se puede multiplicar, el resultado va a ser una matriz de orden m por p. Perdón, m por n tiene que ser igual a p. Y el resultado va a ser de orden m por q. Matemáticamente hablando, esto se escribiría de la siguiente forma. AB es igual a C, todo en mayúscula porque son matrices, tal que A perteneciente a R de M por N. Mejor me copio esta parte que va a ser más fácil. B perteneciente a R de P por Q. Van a dar una C perteneciente a M por Q. ¿Mm? Por ahora, esa definición. Para hacer la multiplicación vamos a centrarnos en los valores IJ. El cálculo de los C sub IJ va a ser de la siguiente forma. Es el resultado de sumar los productos término a término de la matriz de las matrices tomando la fila I de la primera y la columna J de la segunda. Matemáticamente hablando, hay que invocar al sumatorio. Sería que C sub IJ es igual al sumatorio que no me acuerdo cómo invocarlo.
Ahí. Igual al sumatorio. Desde k igual 1 hasta n. De a y k. O sea, a sub y k. Por b kj. B sub kj. ¿Por qué no cerré el...? Ah, no hace falta. Está bien. Al abrir y cerrar. Ok. ¿Qué es lo que hace el que salte de línea? No. Error. Esto lo pongo acá. Y esto lo borro. Ahí debería quedar. Bien, ahí queda. Parece chino y el sumatorio la verdad que es algo que no queremos ver en álgebra muy seguido, pero es eso. O sea, los elementos de A van a ir con I y lo que vamos a cambiar es el K. Y los elementos de B van a ir con J y lo que vamos a cambiar es el K. O sea, en cada uno de los términos empezaríamos de esa forma. Bien, entonces, para que esto no resulte tan complejo, y con esto creo que ya terminamos por hoy porque ya van a ser 2 horas. Ah, 2 horas, no, ¿cuánto más? Hora y media. Y creo que ya bastante. Vamos a tomar dos matrices cuadradas y multiplicarlas. B, 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 B. ¿No? Tomamos dos matrices. Vamos a sacarle el alfa a esto. Dos matrices cuadradas y las vamos a multiplicar. Voy a sacar todos los alfa. Porque sí, usaba el ejemplo de arriba. Ahí está. Vamos a multiplicar. La multiplicación se va a hacer fila por columna. De forma tal que va a resultar lo siguiente. Vamos a ir directo a cuánto daría y después vamos a ir desgranando esa parte. Al elemento va a ser A11 por B11 más A12 por B21. Vendría a ser eso. El primer elemento del primero con el primer elemento del segundo y el
segundo elemento del primero con el segundo elemento del segundo, siendo fila por columna. El segundo elemento se va a formar usando la misma fila pero con la segunda columna. Entonces sería con, en vez de ser con B, sería con B 1, 2 y con B 2, 2. Ese sería el cambio. Entonces tenemos el A1, 1 con el B1, 2 y el A1, 2 con el B2, 2. Para la segunda fila va a ser parecido al primer elemento, pero en vez de usar la fila 1, vamos a usar la fila 2, siendo A2, 1 con B1, 1 y A2, 2 con B2, 1. O sea, la fila 2 por la columna 1. Y finalmente usamos el mismo elemento. Sería fila 2 por columna 2. Y ahí nos quedan los 4 elementos. Vamos con un ejemplo. Uno, 2, 3, 4 por 5, 6, 7, 8. Así son seguibles estos valores. Tendríamos fila 1, o sea, sería 1 por, o sea, el primero de la fila 1 por el primero de la columna 2, de la columna 1. Más el segundo en la fila, el 2, por el segundo de la columna, el 7. Vamos con... Esa sería nuestra primera parte, ¿no? 1 por 5, 2 por 7. El segundo sería... Para la fila 1 va a ser lo mismo, va a ser 1, pero cambia que ahora es por 6, más 2, pero cambia ahora que es por 8. Entonces, 1 por 6, 2 por 8. Abajo, como ya no nos quedan más columnas, o sea, fíjense que la fila 1 ya la usamos con las dos columnas. Ya no hay una tercera columna para usar. Entonces vamos a empezar a agotar la fila 2. Sería 3 por la primera columna, 5, más 4 por 8. Perdón, por 7. Porque sería 3 por 5 y 4 por 7. Segunda fila con primera columna. Y finalmente segunda fila con segunda columna. 3 por 6 más 4 por 8. Y esas multiplicaciones y sumas son las que ahora habría que hacer. Porque ya no nos quedan más columnas para seguir sumando. Entonces tendríamos 5 más 9, 14. En el otro lado tendríamos 6 más 16, 22. No,
En la primera es 2 por 7, 14 y 5, 19, perdón. En la segunda es 2 por 8, 16, más 6, 22. Después en la tercera sería 15 más 28, 43. Y la cuarta sería 18 más 32, 50. Esta sería la multiplicación de las dos matrices. Diecinueve, 22, 43, 50. Tenemos entonces dos propiedades que son relevantes, por así decirlo, pero después hay varias propiedades más. Así que vamos a ir analizando las propiedades de esto. Iniciamos begin enumerate. Item. Es asociativa. O sea, si multiplico las matrices de un modo u otro, se va a poder siempre y cuando no las mueva. O sea, yo puedo multiplicar primero B por C, después por A, o hacer al revés. A por B por C. El orden no me va a alterar. Lo que sí es importante acá es que no es conmutativa. Acá sería NEC. O sea, hay algunas matrices que sí son conmutativas, pero no son la norma general. La norma general es que es no conmutativa. Incluso si a veces cambiamos el orden, no se va a poder hacer la operación. Esto tengámoslo muy en cuenta. Porque digamos que la matriz no es cuadrada, ¿no? Si son cuadradas, sí vas a poder multiplicar de cualquiera de las dos formas, porque el orden que van a seguir va a ser el mismo. Si es 2 por 2 contra 2 por 2, se puede. Pero cambiarlas de lugar no te va a dar el mismo resultado. Y eso es otro problema. Hay veces donde sí, pero es con dos matrices especiales. La multiplicación por cero te va a anular y la multiplicación por identidad te va a dejar igual. Que son los dos casos más principales en donde esta conmutatividad no se ejecuta. O sea, sí se puede ejecutar, perdón. Pero son casos muy particulares. Después, para todas las otras, o dejas de poder hacer la multiplicación porque el M, el N, el P y el Q no te terminan dando. O si lo haces te da diferente, lo cual no es lo que vos esperabas. Entonces, por principio es no conmutativa. ¿Mm? Ahora, bien sí es distributiva la multiplicación de matrices con respecto de la suma y de la resta. O sea, lo que sería... Si yo estoy sumando dos matrices y multiplicando después, puedo hacer la distributiva. O sea, si tengo B más C por A, es lo mismo que hacer A por B más A por C. La existencia del elemento neutro para matrices cuadradas.
O sea, para una matriz cuadrada existe lo que es el elemento neutro, que es la identidad. Donde A por I es igual a I por A, que es igual a la identidad, ¿no? Acá me quedo. Perdón, esta I no va. Ahí. Así lo hacemos un poco más corto. Ahí está. O sea, multiplicar la identidad por cualquiera de los dos lados si es una matriz cuadrada no te va a afectar en absoluto. Es como multiplicar por 1, para hacerla más sencilla. Si la multiplicación te da nulo, que esto es medio complejo de entender, porque está aplicado con las patas. Para que la multiplicación de dos matrices te dé nulo, una de las dos matrices debe ser 0. Esto se da en unos casos muy particulares. O sea, puede ocurrir que A por B de 0, siendo A y B distintas de nulo. O sea, puede darse el caso. Son unos casos muy específicos, donde justo los componentes te quedan multiplicados por 0 en algún lugar. Entonces, ¿podría llegar a ocurrir que te dé 0, siendo que las dos sean distintas de 0? Sí, porque vos acordate que estás multiplicando los elementos entre sí. Entonces, en algunos casos, los elementos, tanto de un lado como del otro del más, te pueden quedar como 0. O te pueden quedar opuestos. O sea, puede ocurrir este caso que A por B sea 0, siendo que ambos sean distintos de 0. También puede darse que A por B sea igual a A por C, siendo B distinto de C. O sea, puede llegar a ocurrir que al multiplicar dos matrices te dé el mismo resultado que multiplicando otras dos matrices, aunque B sea distinto de C. Esto principalmente porque vos cuando multiplicás puede ser que se te corrijan algunos números o que te queden los opuestos de algunos números y justo esos opuestos sean los verdaderos de la matriz C. Entonces puede darse el caso de que vos multiplicando dos elementos, o sea, haciendo dos multiplicaciones distintas, obtengas que un mismo A es parte de cualquiera de esas dos multiplicaciones. Nuevamente son casos y son propiedades que hay que tener en cuenta, pero se usan contadas veces, ¿no?
Bien, la multiplicación de matrices principalmente es eso. Después tenemos las matrices potencia y las matrices traspuestas. Que eso... Vamos a tener que dejarlo para la próxima. Porque están las matrices simétricas también. Vamos a ver si los elementos de las potencias de las matrices, así cerramos con matrices con multiplicación de matrices. Em, pero nos quedaría ver también el tema de la transposición y de la simetría. Para las matrices potencia, vamos a tener que tener matrices cuadradas. Porque si no, no te van a coincidir los elementos de n, m, p y q para poder hacerlo si no son cuadradas. O sea, si yo tengo orden 2, 3, supongamos, y elevo al cuadrado, al elevar al cuadrado multiplica por sí mismo. Y si tengo orden 2, 3, voy a tener de vuelta orden 2, 3. 2, 3 por 2, 3 no te va a dar porque la cantidad de columnas de la primera no es igual a la fila de la segunda. Por eso la potencia de matrices solo se va a poder hacer cuando la matriz sea cuadrada. Y en sí, la forma de hacerlo para, por ejemplo, potencias cuadradas, o sea, no importa qué tipo de potencia tiene que ser cuadrada, pero sí para las potencias cuadradas. Eh, es elevar, es multiplicar por sí mismo. Que esto es para todas las potencias en realidad. Pero para marcar la potencia. A por A, o sea, al cuadrado, A mayúscula porque sabemos que es una matriz, sería igual a ser A por A. De acá también podemos definir a la matriz idempotente. Que es aquella matriz donde el cuadrado es igual a la matriz. O sea, elevarla al cuadrado no te cambia el valor. Podemos definirlo de la siguiente forma. Como ya definimos la... Como ya nosotros definimos cómo se multiplica, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, sencillamente definirla de esa forma. Y tenemos la matriz involutiva, que es aquella matriz donde su cuadrado es igual a la identidad. O sea, si al elevar al cuadrado la matriz te queda la identidad, tenés una matriz involutiva.
Ahí tenemos las definiciones por sí mismas. Como definición también tenemos potencia enésima, que es elevar varias veces a A, o sea, donde decimos, porque hasta ahora todo esto era cuadrado, pero ¿qué pasa con A a la n? A a la n es hacer A por A, y así sucesivamente, por A. Una can... ¿Qué pasó? No, no quería poner esto, quería poner esto. Una cantidad n de veces. Como propiedades tenemos tres principales. Enumerate item. Tenemos que i elevado a la n es i. O sea, la identidad no importa a qué lo eleves, va a seguir siendo i. Que nulo a la n es nulo, no importa a lo que lo eleves tampoco. Que estas son bastante obvias. La matriz, o sea, hay que definirlo porque, bueno, estamos definiendo el tema. Pero sabemos todos que si a 0 lo elevas a lo que quieras, te va a seguir dando 0. Y si a 1 lo elevas a lo que quieras, va a seguir dando 1. Y acá, si tenemos constante, constante por matriz elevado a la n, se distribuye, porque es multiplicación. O sea, la multiplicación admite la distributiva en este caso. Vamos a ver unos ejemplos de matriz idempotente y matriz involutiva con la calculadora de matrices. Así no la hacemos mucho más larga. Bien. Para matriz idempotente vamos a poner un medio, un medio, un medio y un medio. ¿No? La matriz llena por un medios. Si nosotros elevamos al cuadrado, vemos que el resultado de elevar al cuadrado en la parte de abajo da exactamente lo mismo. Se ve bastante mal, pero ahí tenemos que elevar al cuadrado da lo mismo, por lo cual sabemos que es idempotente.
Grandes detalles. Y bueno, acá tendríamos la explicación. Bien, ejemplo de idempotente. Y ejemplo de involutiva. 1, 0, 0, menos 1. Hacemos elevar al cuadrado. Y nos da 1001, que 1001 es la identidad, como nosotros ya sabemos. Esos serían dos ejemplos, uno de idempotente y uno de involutiva. Bien, vamos a dejar por hoy acá. Por, por cómo vamos, estamos bien. Dejo acá que no sé cuál es la ventana. Porque vamos, estamos bien. Nos quedaría después ver matriz traspuesta, simétrica y algunas matrices especiales. Y finalmente la próxima, meternos dentro de lo que es determinantes de matrices, que es la otra operación importante. Pero acá ya tenemos un mapa bastante claro de cuáles son los tipos de matrices con los que vamos a estar trabajando. Así que bueno, espero haya sido de utilidad para aclarar bastantes cosas, porque muchas veces cuando se estudia esta parte, uno se suele estancar en que las definiciones son medio complejas y obtusas, pero si nosotros vamos viendo despacio los temas, se nota que una cosa toma de la otra. Y acá, por ejemplo, después esto puede saltar a ser campos vectoriales, que es un tema que nosotros ya vimos, pero que lo definimos por arriba. O rectas y planos. Rectas y planos puede evolucionar a esto. Es más, los vectores se terminan escribiendo como matrices verticales o horizontales. Los vectores vimos la primera reunión que tuvimos de álgebra, así que acá ya estamos haciendo un adaptado más y probablemente en un futuro cuando definamos bien campos vectoriales y definamos bien rectas y planos, ahí vamos a poder hablar con un poco más de propiedad sobre qué es un vector, qué es un plano y cómo funciona y hacer traslaciones y rotaciones usando las matrices. Pero bueno, excede mucho lo de hoy. Hoy era más conceptual y definiciones. La próxima vamos a tratar de definir con mucho detalle qué es el determinante. Y bueno, por ahora dejaremos acá. Espero les haya servido esta explicación y nos estaremos viendo en un próximo domingo. Saludos para todos. Estamos en contacto.